Hola a todos, qué bueno tenerlos por acá para un nuevo análisis. Hoy tenemos un material verdaderamente fascinante para desglosar. Básicamente vamos a explorar un documento que plantea un debate súper crítico, uno que choca de frente, enfrentando una tradición religiosa de siglos contra el peso contundente de la evidencia histórica y textual. De hecho, el título de la fuente que vamos a revisar no se guarda absolutamente nada. Se llama El falso muro de los lamentos. A lo largo de esta exploración, vamos a ver de manera objetiva cómo el autor desafía una de las creencias más arraigadas sobre lo que se considera el único remanente del segundo templo de Jerusalén. Es un viaje directo a través de la historia, la arqueología y los textos antiguos. ¡Arrancamos! Sección 1. La tradición del muro. Analizando la creencia fundacional. Vamos a sentar las bases. Entremos en materia, ¿les parece? El documento nos plantea un contraste gigante desde el inicio. Por un lado, tenemos el lado A, la tradición, que sostiene que el Muro de los Lamentos, o Kotel Maraví, es lo único que quedó en pie del segundo templo tras la destrucción por parte de Roma en el año 70 después de Cristo. Pero por otro lado, el lado B, la premisa de este documento, nos dice que la evidencia apunta a una destrucción absoluta. Hablamos de que literalmente no quedó piedra sobre piedra. Es un choque directo de narrativas. Y bueno, el autor del texto no anda con rodeos. Pregunta de forma directa y explícita, ¿pero realmente es así o acaso es un muro falso? A partir de esta tremenda pregunta, el texto propone dejar de lado las suposiciones tradicionales y revisar tanto la Biblia como los registros históricos para buscar la respuesta. Pasamos a la sección 2, la profecía y la destrucción, la contranarrativa bíblica. Aquí entra la primera evidencia. Fíjense bien en esto. El documento cita directamente las palabras de Yeshua, o Jesús, registradas en el Evangelio de Mateo. El texto relata cómo, cuando los discípulos le mostraban las edificaciones tan majestuosas del templo, él les responde con una gravedad inmensa. De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. El punto que el autor enfatiza aquí es que esta profecía es total, es absoluta. Lógicamente, si no iba a quedar piedra sobre piedra, pues eso no deja espacio para que sobreviva intacto un muro de contención entero, ¿verdad? Lo que nos lleva a la sección 3, el testimonio de Josefo, el relato histórico presencial. Veamos qué dice la historia secular. Claro, el análisis no se queda solo con los textos religiosos, busca un testigo ocular clave. Flavio Josefo, un historiador judío que presenció la caída de Jerusalén y lo dejó registrado en su obra La Guerra de los Judíos. El documento extrae esta cita crucial. Tito ordenó destruir por completo el templo y las demás construcciones herodianas. Solo dejó en pie las 3 torres del palacio de Herodes como testimonio de la fortuna del conquistador. La fuente usa esto para corroborar exactamente la profecía que acabamos de ver. Todo el complejo fue borrado del mapa, solo sobrevivieron 3 torres y ninguna era un muro del templo. Para ponerlo en perspectiva, el texto nos da más detalles impactantes de Josefo. Describe cómo un soldado romano inició un incendio que consumió rápidamente toda la zona santa. Las murallas de la ciudad alta colapsaron, las tropas romanas entraron casi sin resistencia, y el pueblo judío quedó expulsado, desamparado y sin sacerdotes. La fuente presenta todos estos registros como la confirmación de que la devastación en el año 70 fue total. Según estos documentos, no quedó absolutamente nada del santuario original. Seguimos con la sección 4, la promesa romana rota, geopolítica después del 70 DC. Aquí la cosa se pone súper interesante. Porque, claro, si todo fue destruido en el año 70, la pregunta obvia es, ¿de dónde salió entonces el enorme muro que existe hoy? Bueno, vamos a ver la línea de tiempo. Tras la destrucción, los judíos de la diáspora formaron una alianza con el Imperio Parto. Para romper esa alianza, entre los años 90 y 105, Roma hizo una movida totalmente estratégica. Les prometió que reconstruirían su templo. Los judíos aceptaron y dejaron a los partos. Pero, para el año 135, todo dio un giro drástico con una nueva revuelta y la brutal intervención del emperador Adriano. Llegamos a la sección 5, el origen del muro. El autor nos traza esta secuencia paso a paso. Primero, los romanos empezaron las obras, pero, la verdad, terminaron dándoles la espalda a los judíos y abandonaron la promesa del templo. Al sentirse traicionados, los judíos se levantan en armas siguiendo a Bar Kokhba. Luego, el emperador Adriano manda a su ejército y los derrota de manera aplastante. Y aquí está la gran revelación del documento. Es justo en este periodo de construcción abortada, alrededor del año 135 después de Cristo, que se levantó el muro que hoy conocemos. O sea, la estructura no pertenece al templo destruido en el año 70.
Además, el recuento nos explica que las represalias de Roma tras esa derrota en el 135 fueron implacables. El emperador Adriano emitió un decreto severísimo prohibiendo a cualquier judío vivir en Jerusalén o en sus alrededores, una expulsión definitiva. Y acá hay un apunte histórico fascinante que rescata el autor sobre el origen de un nombre que escuchamos muchísimo hoy. Como golpe final, para humillar a la población, el emperador Adriano decidió borrar el nombre del reino de Judea y lo rebautizó como Palestina. El documento nos recuerda que este nombre viene de los filisteos, los antiguos enemigos de Israel. Aunque ya no existían como nación, Adriano usó el término como una carga simbólica, básicamente echándole sal a la herida para provocar y humillar la identidad de los sobrevivientes. Última parada, la sección 6, conclusión del debate crítico. El punto crucial de toda esta investigación es este. La conclusión del autor es durísima. Argumenta que quienes apoyan ciegamente la narrativa tradicional del muro están de hecho cayendo en una enorme contradicción histórica y teológica, e ignorando lo que los textos antiguos establecen con total claridad. Si nos inclinamos a creer que el muro sobrevivió al segundo templo, el autor dice que estaríamos llamando mentiroso a Yeshua, que profetizó que no quedaría piedra sobre piedra, y estaríamos descartando a Josefo. Pero por el contrario, si validamos el registro histórico y bíblico, entonces resulta imperativo aceptar que el muro actual es una construcción muy posterior, fruto de esa promesa romana rota, y cero reliquia del santuario original. Entonces, para cerrar este análisis nos queda una pregunta súper profunda. ¿Cómo altera la historia documental y arqueológica la forma de entender lugares que consideramos profundamente sagrados? Hemos visto cómo textos de hace milenios pueden desafiar de frente las tradiciones más intocables. Explorar las fuentes originales de esta manera le añade, sin duda, una capa de profundidad gigante a la historia que damos por sentada. Ha sido un recorrido intenso por un debate crítico fascinante, y con esto concluimos nuestro desglose de hoy. Hasta la próxima.